Señor, por conectarnos con los padres de otra criatura especial. Y ustedes también son especiales. ¿Te sientes especial? Yo soy su única niña. Tú no tienes nada. Durante 12 años, Sheldon Cooper nos contó la historia de su vida. Nos habló de un padre alcohólico e inútil, de una madre fanática y de una infancia marcada por el acoso constante. Pero cuando se estrenó Young Sheldon, algo no cuadraba. De repente, el monstruo de Texas era un hombre sacrificado y amoroso. Las inconsistencias eran tan grandes que los fans empezaron a preguntarse, ¿es Sheldon un mentiroso? Hoy vamos a realizar una autopsia narrativa al Cooperverso, pero no vamos a buscar simples errores de guión. Vamos a explorar una teoría mucho más profunda. Sheldon Cooper es un narrador no fiable, un hombre que, a pesar de su memoria perfecta, decidió reescribir su propio dolor para poder procesarlo. Vamos a descubrir qué pasó realmente con Paige Swanson, el secreto detrás del famoso amorío de su padre y la verdadera razón por la que Sheldon borró a personas vitales de sus memorias de adulto. De todas las sombras que habitan el pasado de Sheldon, ninguna es tan inquietante como la de Paige Swanson. Paige no era una simple rival, era el espejo oscuro de Sheldon. Ella era la prueba de que un intelecto superior no garantiza la supervivencia emocional. Sin embargo, a pesar de ser una pieza clave en su adolescencia, en The Big Bang Theory, Paige no existe. Sheldon nunca la menciona, ni siquiera en una nota al pie. Paige fue carismática y brillante, incluso más que Sheldon, pero mientras Sheldon tenía la red de seguridad de los Cooper, el divorcio de los padres de Paige la lanzó a una espiral de autodestrucción, alcohol, deserción universitaria y delincuencia juvenil. El silencio del Sheldon adulto es ensordecedor. ¿Por qué borrarla? Existe una teoría oscura, el bloqueo traumático. Para un hombre que basa su valor en la mente racional, ver a alguien igual a él ser destruido por sus emociones es una verdad insoportable. Al borrar Paige de su historia oral, Sheldon protege la fragilidad de su propia psique, o quizás, desde su elitismo intelectual, simplemente consideró que cuando ella abandonó la ciencia, ella murió para él. Paige permanece como el gato de Schrödinger de la franquicia, una niña que pudo ser Sheldon si él no hubiera tenido el amor de una familia imperfecta. ¿Sabes si haremos el cálculo del octeto de color completo con manipulaciones de matriz? No lo sé. ¿Sabes derivar bajo el signo de la integral? Tampoco. ¿Y hay algo que sí sepas? Sé que estás en mi lugar. La discrepancia más dolorosa entre las dos series es la imagen de George Cooper Sr. En la serie original, George es una caricatura grotesca, un sureño alcohólico que disparaba a televisores y engañaba a su esposa. Sheldon lo describió durante décadas como una fuente de negligencia y vergüenza, pero Young Sheldon desmanteló este mito ladrillo por ladrillo. El George real era un hombre sacrificado que rechazó oportunidades profesionales para mantener la estabilidad de sus hijos. Mostró una inteligencia emocional que a menudo superaba la de su esposa, actuando como el mediador silente de la familia. Incluso su aparente desapego clínico por la muerte en The Big Bang Theory es recontextualizado por el final de la precuela. No era frialdad, era el trauma de un niño que no pudo despedirse de su padre antes de un infarto masivo. El Sheldon adulto confiesa en el final de Young Sheldon su arrepentimiento. La mentira de "mi padre era un borracho inútil" fue el mecanismo de supervivencia que Sheldon usó para no tener que extrañar cada día al buen hombre que perdió. ¿Respiración difícil? ¡Ya basta! ¡Está obeso! ¡Mediana edad! ¡Le duele el pecho! ¡Dese prisa! Muy bien. Ay, perdón por lo de obeso, cielo. Me dijiste que así te gustaba. Durante años, el trauma fundacional de Sheldon fue la historia de los 3 golpes. Él afirmaba que llamaba así porque había entrado en la habitación de sus padres y había encontrado a su padre con una mujer rubia hablando alemán. Sin embargo, los guionistas de la precuela decidieron aplicar una cirugía narrativa magistral en la última temporada. Sheldon sí entró a la habitación, sí vio a su padre con una mujer rubia hablando alemán, pero esa mujer no era una amante, era su madre Mary, usando un traje bávaro y una peluca en un juego íntimo con su esposo. Sheldon, en su falta de contexto social, interpretó
interpretó el disfraz como una traición. Este giro hace algo brillante. Exonera a George sin invalidar el trauma de Sheldon. Sheldon vivió décadas creyendo una mentira que su propia mente infantil construyó. No fue un show sobre infidelidad profunda, sino una tragedia de percepción. Una mente brillante, guiñada por su propia incapacidad de entender a los humanos. Jamás hablé con mis padres sobre lo que vi ese día, pero desde entonces agrego toquidos extra para que la gente pueda ponerse pantalones. La transformación de Mary y Mimo entre las dos series es tan drástica que roza la inconsistencia. ¿Cómo pasamos de la Mimo rebelde, dueña de apuestas ilegales, a la anciana severa y crítica de The Big Bang Theory? La respuesta está en una tormenta de calamidades que apagaron su chispa, la destrucción de su casa por un tornado, sus problemas legales y finalmente la muerte de George. Mimo tuvo que sacrificar su libertad para sostener a una familia destrozada. Mary Cooper sufrió una radicalización similar. En la precuela, vemos a una mujer capaz de dudar y de tener una vida fuera de la iglesia. Pero tras la muerte de George, Mary se rompe. Incapaz de procesar el dolor de forma secular, se sumerge en la religión como un narcótico emocional. Su intolerancia futura no es solo un rasgo de carácter, es la cicatriz calcificada de su viudez. Se aferró a Dios porque fue lo único que no murió esa mañana. Tal vez él piensa que vine para hornearle galletas, pero la verdad es que vine para evaluarte. ¿Está aquí para evaluarme? La mamá de Sheldon tal vez está conforme contigo, pero yo no soy tan fácil. El universo de Sheldon está poblado de cadáveres narrativos, personas que fueron vitales en su juventud, pero se desvanecieron en su adultez. La tragedia de Missy Cooper es quizá la más desgarradora. Mientras Sheldon se preparaba para Caltech, Missy se quedó sola en el epicentro del duelo. Era la hija con la conexión más humana con su padre, pero su dolor fue ignorado por las necesidades especiales de Sheldon y el colapso de Mary. Fue abandonada emocionalmente cuando más lo necesitaba. La niña ignorada se convirtió en la adulta resentida de The Big Bang Theory, que apenas visita a su hermano. Y luego está Georgie. Sheldon y Mary lo menospreciaron durante años llamándolo tonto por vender neumáticos, pero John Sheldon lo reivindica como el héroe no reconocido de la familia. Tras la muerte de George, fue Georgie quien asumió la carga financiera y emocional de todos. Se convirtió en un magnate de neumáticos por la pura necesidad de proveer. Sheldon, en su egocentrismo, nunca vio el sacrificio, solo vio a alguien que vendía caucho. Hay misterios que ni siquiera la teoría del narrador puede explicar totalmente. Hablemos de los amigos fantasmas. Tam Nguyen, su mejor amigo, fue borrado por una traición mezquina, no mudarse con él a California. Billy Sparks, el supuesto acosador, era en realidad un alma bondadosa y simple que Sheldon malinterpretó como maliciosa, pero el olvido más extraño es el del Dr. Sturgis, su mentor principal, el hombre que cortejó a su mimo, nunca es mencionado en su discurso del Nobel. Sturgis representa una época de felicidad que Sheldon decidió cerrar herméticamente tras el fin de su infancia. Incluso el mundo físico de Sheldon es inestable. En la serie original, Sheldon describe una casa sobre bloques con escaleras donde su padre se lesionó. En la precuela, la casa tiene cimientos sólidos, una sola planta y no hay rastro de escaleras. Es el precio de la adaptación. The Big Bang Theory necesitaba chistes sobre pobreza y John Sheldon necesitaba un set visualmente agradable. Una inconsistencia física irreconciliable que nos recuerda que estamos viendo recuerdos, no una grabación objetiva. Un día te dejaré en un asilo y voy a sonreír justo así. Para entonces no tendré idea de quién eres. El final de John Sheldon nos entrega la clave maestra. La serie no es una ventana al pasado, sino la visualización de las memorias que el Sheldon adulto está escribiendo para su autobiografía. Esto transforma cada error en una decisión narrativa. ¿Por qué George es un buen hombre ahora? Porque Sheldon, siendo padre él mismo, finalmente lo ha perdonado y usa su libro para honrarlo, corrigiendo las mentiras que contó durante años. Esta es su confesión. El Sheldon de The Big Bang Theory era el narrador de sus
sus propios miedos. El Sheldon de John Sheldon es el narrador de su propio corazón. Tras ganar el premio más alto de la ciencia, se dio cuenta de que su mayor descubrimiento no fue la física, sino la verdad sobre su familia. Y en esa brecha entre el miedo y el corazón es donde viven todas las preguntas que finalmente han encontrado su respuesta.